Amén. Así que hoy estamos de fiesta, hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer la palabra del Señor, que nos dice el Señor en su palabra, y quisiera yo que pueda prestar atención esta mañana al mensaje que el Señor este momento nos va a dar a nosotros a través de su palabra, y es precisamente respecto a la resurrección, precisamente al evento más glorioso, ¿no?, de toda la historia de la humanidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo número 3, versículo 7 al 14 voy a leer. Filipenses, capítulo 3, versículo 7 al 14. Esta carta escribe el apóstol Pablo, ¿no?, a la iglesia que estaba en Filipos. Y dice así la palabra del Señor: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, por lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Incline un momento su rostro y oremos al Señor. Una vez más, Padre, una vez más queremos agradecerte, Señor, esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, entregando en tus manos, Dios mío, Señor, esta palabra y declarando, Dios mío, que a través de esta palabra, Señor, tú nos vas a hablar, Señor. Ministranos a través de ella, Señor, que nuestra fe se renueve, Señor, que nuestro espíritu, Señor, se vivifique, Señor, y que todo nuestro ser se renueve, Señor. Oramos así al Padre, en el nombre precioso, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy quiero compartir la palabra del Señor con el tema el poder de la resurrección. Ese es el título del tema de esta mañana. El poder de la resurrección. La vida que tenemos nosotros, o la vida que estamos viviendo nosotros, es un regalo de Dios. ¿Sabía, no? Es un regalo de Dios. Y por tanto, la muerte es el final de ella. Eso está establecido en la Biblia. Está escrito en la palabra del Señor de que la vida es un regalo de Dios y la muerte es el final de ella. Al fin y al cabo, todo ser humano de esta tierra un día va a tener que morir, o tiene, que morir. Tiene que morir. Pero lo importante o a diferencia de la persona que no cree en el Señor Jesucristo, es lo importante para nosotros. Porque la persona que no cree en el Señor Jesucristo, automáticamente esa persona, ¿verdad?, va a ser condenada eternamente. Y nosotros que creemos en Jesucristo y obviamente en el poder de la resurrección, vamos a vivir para siempre con Él. Entonces, si usted ve que hay una diferencia, ¿verdad?, entre el que cree y entre el que no cree. Pero obviamente, ¿verdad?, la resurrección de Cristo es el evento, como dijimos, no más glorioso y más importante de todo el mundo. Porque muchos religiosos se han levantado en el tiempo, ¿verdad?, antes de Jesús y después de Jesús, ¿no? Y aún todavía en este tiempo se sigue viendo, ¿no?, las falsas doctrinas que se levantan.
Pero si usted se da cuenta, todas aquellas personas o todos aquellos líderes, ¿no?, religiosos o personas que de alguna manera o en algún momento influenciaron en gente o en grupos o en personas, murieron, y si usted va y ve su tumba, ahí todavía sigue en esa tumba. Sin embargo, Jesús dice la Biblia que no está, ¿verdad? Los evangelios, los 4 evangelios lo registran, ¿no?, de que la tumba de Jesús, cuando fueron a ver, estaba vacía, como él mismo lo predijo en su palabra. Necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, que muera y que sea entregado en manos de pecadores, pero que al tercer día resucitaría, dice. Amén. Así que por eso es que la fe de la resurrección, o la esencia de la resurrección, o la verdad de la resurrección, hermano, actúa en nosotros en un poder, ¿no?, para vivir eternamente en los brazos del Padre. No sé si usted se ha puesto a pensar de repente en este evento, ¿no?, de transición o de transformación que va a tener el ser humano al momento que venga Cristo, o al momento que usted muera y venga Cristo y sea resucitado de entre los muertos. Porque eso registra la Biblia, ¿verdad? Que en un abrir y cerrar de ojos dice el arrebatamiento de la iglesia, dice. Y obviamente los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, dice, para juntarse juntamente con lo que hemos quedado, dice, en las nubes, y así estar para siempre con el Señor, dice. Entonces, hermano, la fe, ¿no?, o la verdad de la resurrección y el poder de la resurrección se manifiesta en 3 aspectos importantes para nuestra vida: en creer, en mantenernos, y la seguridad de la salvación para nuestras almas. Y todos los seres humanos, como dije, un día vamos a morir, ¿verdad?, con la diferencia de que un día también seremos resucitados. O sea, la resucitación de este cuerpo, el día que yo me muera y el día que se manifieste Jesús, obviamente este cuerpo, como cualquier cuerpo humano, no volverá, dice, al polvo, dice. Pero cuando Cristo venga, cuando sea la venida del Señor Jesucristo, esos muertos en Cristo van a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? O sea, si nos podemos imaginar nosotros y nos podemos a pensar, imagínense las tumbas abriéndose y saliendo los cuerpos, ¿no?, ya con un sistema ya transformado ya, porque eso está registrado en la Biblia. Dice que este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal, dice. O este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible. Por eso es que es importante la resurrección de Cristo para nosotros, hermano. Porque si no hubiese resucitado Cristo, la misma palabra dice que vana sería nuestra fe, dice, y vana nuestra predicación. No tendría sentido de que estemos aquí nosotros, ¿no?, haciendo este culto al Señor. No tendría ninguna finalidad y ningún efecto para nosotros al final de todo, cuando un día venga el Señor Jesucristo. Sería falsa nuestra predicación y falsa también nuestra fe. Y el hombre que tiene fe está vivo mientras en su corazón está viva la esperanza de la vida después de la muerte. O sea, esto tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? La vida del creyente se constituye por la fe que tenemos nosotros en Jesucristo, y está viva esa esperanza mientras nosotros mantengamos esa fe, ¿verdad?, de que un día cuando muramos también vamos a resucitar para estar con el Señor. Así que vale la pena, ¿verdad?, esforzarnos y seguir creyendo en la fe, seguir creyendo, ¿no?, en el Señor, y soportando, ¿verdad?, todas las situaciones que vienen a nuestra vida. Porque al final de todo, hermano, dice la Biblia, que al final ahí nos daremos cuenta de que no en vano hemos perseverado. Por eso dijo el Señor al grupo de los discípulos que estaban con él, dijo, no, el que persevere hasta lo último, ese será salvo. Entonces la salvación depende de nuestra perseverancia, de nuestra fe y de nuestra constancia en el Señor. Por eso la resurrección se trata de la creencia, escuche bien, fundamental de los cristianos, a partir de la cual se propagó esta fe o esta proclamación de fe a todo el mundo. Ahora, obviamente, todo el mundo con sus diferentes creencias, ¿verdad?
Y hay una fe que es fundamental para nosotros y es obviamente la fe de la resurrección en Jesucristo. Porque si Cristo, como dije, no hubiese resucitado, no, también sería vana nuestra predicación. Hoy quiero entonces desglosar algunos puntos importantes con respecto a la resurrección. No es un mensaje, es una enseñanza que quiero dar en esta mañana. Y precisamente la definición bíblica, que cómo lo define la Biblia a la resurrección, es esto, mire. Es volver a la vida algo que estaba muerto. Esa es la definición bíblica que usa la palabra del Señor, ¿no?, para la resurrección. Es volver a la vida algo que estaba muerto. En la Biblia nosotros tenemos muchos registros de muchas personas que resucitaron físicamente, ¿verdad? O sea que después de que murieron, no, a través del milagro de Dios, ellos resucitaron, pero volvieron a morir. ¿Me entiende, verdad? Volvieron a morir porque resucitaron físicamente. Ahora, la resurrección de Cristo, por eso hablamos del poder de la resurrección. La resurrección que Cristo hizo, ¿verdad?, es una resurrección gloriosa para siempre, porque Él está vivo. Si Él está vivo, quiere decir que toditos nosotros que un día muramos y también resucitemos, vamos a estar vivos para siempre con el Señor. Esa es la definición. Por eso es volver a la vida, ¿no?, algo que estaba muerto, ¿no? El Señor regresó de la muerte cumpliendo el mandato divino dado por Dios. Obviamente era la forma o la manera de cómo Dios hacía demostrar de la esencia, ¿no?, del poder de la resurrección, de vencer la muerte a través de la resurrección de Cristo. Recuerde que los evangelios registran, ¿verdad?, aquella mañana cuando van y visitan el sepulcro de Jesús. Y algunas mujeres que llegaron primero se sorprendieron, ¿verdad?, por por la piedra movida, ¿verdad? Y al entrar a la tumba del Señor solamente encontraron los lienzos, dice, y no estaba Jesús. Y volvieron, dice, a sus discípulos a dar estas buenas nuevas, obviamente, ¿verdad?, alegres porque ellas habían visto que la tumba estaba vacía, aunque por algún momento seguramente se confundieron, pero que al final después entendieron, ¿verdad?, que algo que había dicho el Señor Jesucristo cuando estaba con ellos, de que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y muera, pero que al tercer día iba a resucitar. Y no solamente eso, sino hay evidencia en la Biblia registrado de que Él se le aparece a esas mujeres, se le aparece a sus discípulos y se le aparece, dice, a más de 500 personas. Y durante 40 días estuvo con ellos hasta que posteriormente les da, ¿no?, la orden de ir y a esperar la promesa del Espíritu Santo para que ellos sigan propagando este poder de resurrección. Amén. Así que por eso es importante, hermanos, para nosotros, ¿no?, la resurrección del Señor. Entonces, con esta palabra, ¿verdad?, de volver a la vida algo que estaba muerto, se designa a la acción y el efecto de resucitar o de volver a la vida derrotando la muerte física. Derrotando la muerte física del todo el ser humano, que muera y que crea en el Señor. Entonces, para el cristianismo, ¿no?, para nosotros que somos cristianos, la resurrección, escuche bien, viene a ser el pilar fundamental de nuestra fe. Porque si no, como dije, no tuviera sentido. Vamos a ver por qué. Porque la Biblia mismo lo dice, y ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y 15 dice, ¿no? Y si Cristo, dice, está hablando obviamente del Señor, no resucitó, dice, vana, entonces vacía, quiere decir, ¿no?, que no tiene efecto, que no tiene ninguna, ¿no?, evidencia, ¿no? Es entonces nuestra predicación, dice, y vana es también nuestra fe, dice. Y el versículo 15 dice, y somos hallados, dice, falsos. Entonces, si Cristo no hubiese resucitado, seríamos falsos creyentes, falsos cristianos.
Es más, estuviéramos simplemente nomás aparentando, ¿verdad?, una vida religiosa nomás. Como mucha gente vive ahora, ¿verdad?, nomás la fe religiosa nomás. O sea, una fe nomás que muestra nomás la parte religiosa, sí, reconoce que Cristo resucitó, reconoce que Cristo murió, no, reconoce todos los eventos de la Biblia, pero religiosamente no hay un cambio de vida en esa persona. Por eso es que el apóstol Pablo le escribe en todo ese capítulo, si usted quiere después revisarlo, leerlo en la casa con tiempo, todo ese capítulo 15 habla sobre esta transformación del cuerpo humano que vuelve a la tierra, ¿no?, y el cuerpo transformado que vuelve al Señor. Porque ahí está diciendo el Señor, es vana nuestra fe, vana nuestra predicación y seríamos hallados, dice, falsos testigos de Dios, dice, porque hemos testificado, dice, de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, dice. Así que si alguien por ahí en algún momento a usted le quiere engañar o le quiere decir con respecto de que los muertos no van a resucitar, ¿no?, o por ahí una doctrina, ¿no?, o por ahí un pensamiento, o alguien que tiene de repente esta imaginación, ¿cómo creen que van a resucitar después de que mueran? Entonces la Biblia, que es la palabra de Dios, registra, ¿verdad?, que Cristo resucitó al tercer día. Ahora, y si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo eso, hermano. Por eso hay que creer, ¿verdad?, en la fe de la resurrección, que es una acción, no de volver a la vida algo que estaba muerto. Volver a la vida algo que estaba muerto. La resurrección es la reunión, escuche bien, del espíritu con el cuerpo en un estado inmortal, dice. O sea, cuando este cuerpo mortal, ¿verdad?, un día cuando así Dios lo designe, muera, mi cuerpo, ¿verdad?, que es carne, vuelve, dice, a la tierra, dice. Por más que lo adornemos, ¿verdad?, o lo metamos en un cajón muy bonito, todo vuelve otra vez a la tierra, dice, y ahí se desintegra, dice. Vuelve polvo. Queda hueso nomás. Se deshace todo el cuerpo. Pero lo importante del poder de la resurrección, ¿verdad?, porque Cristo dice es la primicia de la resurrección, dice, y después nosotros, dice, lo que hemos quedado, dice, o los que creemos en la resurrección o en el poder de la resurrección. Por eso es que hay una transformación, hermano. Todo el capítulo 15 de Corintios, ¿no?, lo describe, esa transformación del cuerpo, y es la unión del espíritu con el cuerpo, como dije, ¿verdad?, ¿no?, ya no estando más sujeto a la enfermedad ni a la muerte ya. O sea, obviamente después de que resucitemos, ¿verdad?, si morimos antes que venga Cristo, el cuerpo no vuelve a vivir y vuelve a resucitar, y obviamente es un cuerpo transformado ya glorioso, ¿no?, igual o semejante al del Señor Jesucristo, y ahí ya no tendremos más ese cuerpo estar sujeto a la muerte ni a la enfermedad ya, porque vamos a estar para siempre con el Señor. Eso es lo que nos garantiza a nosotros, hermanos, la fe de la resurrección. O sea, tener esa fe, ¿verdad?, de que un día que yo muera voy a resucitar con Cristo. Amén. Ya no estando más sujeto a la muerte, no, ni a la enfermedad. Quiere decir que ya mi cuerpo es transformado ya en un cuerpo glorioso y obviamente en un cuerpo no como el del Señor. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería para nosotros el resultado de la resurrección? ¿Cuál sería para nosotros el resultado de la resurrección? Y veamos lo que dice la palabra del Señor ahí en Primera de Tesalonicenses, mire capítulo número 4, versículo 14. Y acá es con pregunta, dice, porque dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? La pregunta es para nosotros, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Creemos, ¿verdad? Todos creemos, ¿no? Creemos, porque estamos aquí y creemos, porque es nuestra fe, ¿verdad?, en Él, en el suceso, en el evento, en el nacimiento, en la muerte, en la resurrección de Él. Y todo lo que concierne a la vida cristiana está fundamentada en la resurrección de Cristo.
Si nosotros creemos, obviamente, como está escrito aquí, ¿verdad? ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también dice. O sea, lo confirma el Señor, así también Dios resucitará con Jesús, dice, a los que han muerto, ¿en qué? En unión con Él. O sea, en comunión con Él, que han conservado su fe, han vivido la fe de resurrección, han vivido la fe que conecta entre el hombre y Dios, y han vivido una vida que le ha agradado a Dios, ¿verdad? Por eso es que lo está manifestando la palabra del Señor. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Creemos, todos creemos. Todo lo manifestamos, todo le agradecemos al Señor. Lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Y este domingo estamos celebrando esa resurrección. Entonces estamos viendo con evidencias bíblicas, hermano, el poder de la resurrección de Cristo, que hace que este cuerpo un día, cuando ya no esté en esta tierra, hay una esperanza para él. Amén. Hay una esperanza para el cristiano que va a resucitar el día que así el Señor lo disponga. Entonces, que nuestra vida después de la muerte va a resucitar, que una persona que cree, ¿no?, en la resurrección jamás, escuche bien, pero jamás va a morir, ¿no? Entonces, la resurrección de Jesucristo, hermano, se ubica, ¿no?, si quiere llamarlo así, entre las posiciones como el suceso más revolucionario de la historia de la humanidad, ¿no? Porque como dijimos al comienzo, ¿verdad? Todo el mundo está en este día hoy reconociendo, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a nivel mundial. O sea, obviamente con sus diferentes creencias, ¿verdad?, ¿no?, y dogmas que tienen. Yo estaba viendo hace unos 3 días atrás por las noticias, ¿verdad?, en Filipinas, ¿no?, que se crucifican literalmente, ¿no? O sea, literalmente cargan, no como dramatización como hacen acá, ¿verdad?, o en otros países, ¿no?, sino que literalmente cargan, ¿no?, a su cuesta una cruz y van a cierto lugar y ahí los clavan. Obviamente con la ciencia hay lugar donde puede entrar el clavo sin dañar, ¿no? Pero que hacen esa acción, ¿verdad?, como una forma de reivindicarse con Dios, de justificarse delante del Señor o de confirmar su fe, ¿verdad?, acuerdo a su creencia, a su doctrina y a su dogma. Ahora, para nosotros, que es el pilar fundamental la resurrección, no tenemos necesidad ni de guasquearnos, ni de flagelarnos, que se llama, ni de ir y crucificarnos en una cruz, ni cargar una cruz, es más, ni llevarla colgada aquí como algunos en su momento lo hemos llevado, un crucifijo colgado, ¿no? No necesitamos, hermano. Necesitamos creer nomás en la fe de la resurrección, necesitamos creer nomás en que Cristo resucitó y que todo ser viviente, no, de que muera en esta tierra y crea y tenga una unión con el Señor y haya vivido una vida que le haya agradado al Señor, entonces el momento que venga el Señor, ese muerto en Cristo va a resucitar. Eso lo dice la Biblia, que seremos resucitados juntamente con Él, dice, y en las nubes, dice, nos encontraremos con el Señor. Lo registra la Biblia en la carta a los tesalonicenses en el capítulo 4. Entonces, apreciados hermanos, ¿no?, la definición bíblica para recordar de la resurrección es volver a la vida algo que estaba muerto. Así que de aquí para adelante ya no nos tiene que preocupar la muerte a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aunque hay miedito, ¿no?, de dejar este mundo, ¿no?, y de pensar solo en la muerte, ¿no?, y que ya no voy a estar ya. Pero hay la esperanza, hermano, de vivir, ¿no?, de volver a la vida, ¿no?, a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él vino por amor, Él murió por amor y también resucitó por amor, ¿no? Porque San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo, dice, aquel que crea en Él, dice, no, jamás, dice, se pierda y tenga ¿qué? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es, ¿verdad?, el momento en que vamos a estar para siempre con el Señor. Esa es la vida eterna, vivir para siempre con el Señor. Veamos lo segundo, la segunda cosa que
que muestra la realidad de esta palabra que hemos leído nosotros cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses con respecto no a mostrar ciertos aspectos y ciertas características de la resurrección, no del ministerio de él, ¿verdad? Y de ese proseguir a la meta, no eso es lo que está diciendo en los versículos que hemos leído. Pero específicamente en el versículo 10, mire, que hemos leído de esta carta, dice, a fin de conocerle, dice. El versículo 10 de Filipenses 3 dice, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección, dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, dice. Si el apóstol Pablo, hermano, no fue una persona que anduvo con el Señor durante su ministerio, ¿verdad? Ahora, para ser un apóstol tenía que haber tenido dos requisitos ese hombre para ser elegido como apóstol. Por eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 26, hay un reemplazo, ¿verdad? Por Judas que se ahorca, ¿no? Pedro, que es el que queda, ¿verdad? Como líder en la iglesia, él dice, hay que reemplazarlo a Judas, dice. Pero para reemplazarlo a Judas habían dos requisitos importantes para aquellos que se hayan postulado a ocupar ese oficio que estaba ocupando Judas como tesorero, ¿no? De los apóstoles y como parte de los 12 apóstoles. Y los dos requisitos es que haber caminado con Jesús, ¿verdad? Durante su ministerio y haber sido testigo de su resurrección. Esos eran los dos requisitos importantes para que alguien ocupe ese oficio que era el que estaba ocupando Judas Iscariote. Así que no podía cualquiera postularse, no podía cualquiera ser parte de este apostolado si no hubiese caminado, ¿no? los 3 años y medio en el ministerio de Jesús y no hubiese sido testigo ocular, ¿no? de la resurrección de Cristo. Porque Cristo se les presentó a todos sus discípulos, ¿verdad? Y a más de 500 personas, dice la Biblia, durante 40 días. Si usted mira el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3 al 5, está lo que estoy hablando. Durante 40 días dice que se presentó, dice, con pruebas, dice, indubitables, dice. O sea, no había prueba que dude, ¿verdad? De la resurrección de Cristo. Cristo resucitó de entre los muertos, se le presentó a sus discípulos y a más de 500 personas para evidenciar, hermano, y reafirmar la fe de ellos, porque muchos de ellos querían desanimarse. O muchos de ellos querían volver atrás, ¿verdad? Pero ¿qué reafirma ahí esa resurrección del Señor o esa evidencia? Nuevamente la fe en ellos, el aliento, ¿no? La esperanza, ¿no? Y comienzan a seguir propagando el reino del Señor en esta tierra. Por eso lo segundo es el fundamento de la fe cristiana es la resurrección de Jesús, hermano. Ahí por sus méritos podemos estar con Él en la vida y en la muerte y resucitar con Él. Por eso está diciendo versículo 10, ¿no? Que hemos leído, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección. Entonces, si usted quiere conocer al Señor, hermano, no solamente lo va a conocer por venir a la iglesia los días domingos. Discúlpeme que un poquito me salga de la enseñanza, pero a veces creemos, hermano, o caemos, ¿verdad?, en el error de la religiosidad, de solamente venir a la iglesia por costumbre nomás, o por cumplir un horario, o por mostrarnos de que estamos asistiendo a una iglesia. Si nuestra vida no requiere de un fundamento, ¿verdad? Si nuestra fe no requiere de un fundamento en el poder de la resurrección de Cristo y saber de que Cristo resucitó y lo voy a afirmar y lo voy a creer hasta el día que yo me muera o hasta el día que yo esté allá, entonces, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14 y 15, dice, sería vana nuestra fe, nuestra predicación, venir a la iglesia, estar aquí, cantar, adorar, que se llama y exaltar y todo. No tendría sentido. Entonces tiene que haber un fundamento, una evidencia, ¿verdad? Y Cristo fue la evidencia. Él resucitó de los muertos y se mostró a ellos y reafirmó la fe y les reanimó y les dio orden que vayan y esperen el poder de lo alto y recibieron ese poder y siguieron haciendo el ministerio que el Señor les había encomendado.
Jesús mismo lo dijo. Mire, Mateo 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, dice, y resucitar al tercer día, dice. Así que estamos en el lugar correcto. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en la fe correcta, con la fe de la resurrección, hermano. Quiere decir que la resurrección de Jesús es entonces el fundamento por el cual podemos estar seguros, hermano, que tanto nosotros como cualquiera que se acerque al Señor y crea y se rinda delante del Señor, su vida va a ser transformada. Obviamente en esta tierra y después, ¿verdad?, que muera y resucite, será transformada. Mostrará cambio, habrá otra actitud, otra forma de vivir. Por eso el apóstol Pablo, que le escribe, ¿verdad?, a los Corintios, ¿no?, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, es nueva criatura, dice, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, dice. Un maestro de la ley que no entendía esta situación, ¿verdad?, de ser transformado, de nacer de nuevo, ¿verdad?, va de noche a Jesús a preguntarle qué tenía que hacer, porque lo que él hablaba era diferente a lo que hablaban todos los otros fariseos. Y Jesús le dice, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, dice. Y en el pensamiento de este maestro de la ley estaba pensando en un nacimiento virginal, volver al vientre de su madre y volver a nacer. El nuevo nacimiento significa, hermano, tener un encuentro verdadero con el Señor. Y si hay un encuentro verdadero con el Señor, va a haber un cambio verdadero en esa vida. Entonces, esa es la fe de la resurrección. Creer de que Cristo, hermano, no es el que transforma y renueva las vidas y los corazones, no, de cada persona que se acerca al Señor. Por eso dice ahí el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, toda esperanza de redención, escuche bien, toda la esperanza de la redención, ¿verdad?, o de la vida eterna, ¿no?, o de todas las promesas que están aquí escritas en la Biblia sería una ilusión, sería un espejismo, sería. Así que estuviéramos criticándolo al pastor Pablo, ¿no? O estuviéramos criticándolo al pastor Isaac y estuvieran criticándome a mí, de que estamos hablando no algo falso. Pero estamos hablando algo real. ¿Cuántos dicen amén? Algo que es verdad, la realidad de la resurrección, el poder de la resurrección y la misma esencia de la resurrección, hermano. Si Cristo no resucitó, nuestra esperanza de redención sería una ilusión y todas las predicciones y anticipaciones de sus gloriosos resultados para el tiempo, para este tiempo y para la eternidad serían falsas. No estuviéramos. Entonces la resurrección permite, ¿no?, a través de esa resurrección de Cristo permite que vivamos de forma diferente, como se nos da un poder permanente en nosotros para actuar conforme a lo que dice Cristo en su palabra. Andamos por fe, ¿verdad? Vivimos por fe. Agradamos a Dios con nuestros actos. En algunos casos no agradamos a Dios. En algunos casos no andamos con fe, en algunos casos no vivimos por fe. Pero la Biblia manda eso. Ya es cada cual que busca o que hace, ¿no?, o que actúa conforme, ¿verdad?, a sus principios y conforme a sus pensamientos. El agente de nuestra transformación, hermano. O sea, el medio para que seamos transformados, ¿verdad? Porque ya Cristo hizo su parte. Ya. Dios ya envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarnos a nosotros. O sea, la salvación ya está regalada ya para toda la humanidad. Todo aquel, por eso 16 que hemos leído nosotros de San Juan 3, es todo aquel que en Él cree, dice. No se pierda, dice. Si usted cree, no se va a perder, hermano.
Si usted asegura, conserva la fe de la resurrección, hermano, y del sacrificio de Cristo, no se va a perder, a no ser que usted comience a vivir una vida desordenada ya para perder la salvación. No es que el Señor la quite la salvación está para todos. El problema es el ser humano que se aparta de Dios, ¿verdad? Que se separa de Dios, que hace lo incorrecto delante de Dios, que vive haciendo, ¿verdad?, injusticia o viviendo incorrectamente delante de Dios. Entonces aquella persona se va a perder. Pero la salvación sigue siendo, ¿no?, un regalo de Dios, como la vida. Y como todas las promesas que están escritas en la palabra del Señor para nosotros. Así que la gente de nuestra transformación y el único que nos da vida, hermano, no, a cada día y a medida que vamos nosotros creciendo y creyendo en la resurrección de Jesús, es el Espíritu Santo. Si no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, si nuestra vida no está conectada todos los días con el Espíritu Santo, hablando con Él, orando, pidiéndole a Él la ayuda necesaria, hermano, para vencer las tentaciones, las luchas, las pruebas, los problemas, las dificultades, nuestra vida sería un caos. Por eso es que a veces nos sentimos, ¿verdad?, angustiados, ¿no? Porque hemos descuidado cierta parte de nuestra relación con Dios. Porque caemos en un peligro, ¿verdad?, cuando no oramos a Dios, cuando no buscamos a Dios y cuando no tenemos una relación continua, ¿no?, o una comunión continua con el Señor. Y como dije, aunque el apóstol Pablo no caminó, ¿verdad?, todo el ministerio de Jesús, porque después de que Jesús ha muerto, este hombre se levanta, ¿verdad?, en contra de los seguidores de Jesús, pero tiene un encuentro con el Señor. Y de ahí cambia completamente su vida, su relación y todo lo demás. El apóstol Pablo. En el capítulo 9 del libro de los Hechos menciona su conversión de este hombre, ¿no?, que fue transformado, y obviamente aunque él manifiesta, no, aunque soy el último de los apóstoles, dice, constituye, en un apóstol por la fe, hermano, transformadora que entró en él y por el Espíritu Santo y por el designio de Dios que lo escogió a él para ser un instrumento de Dios a los gentiles. Así que no se sorprenda si algún día el Señor lo escoge a usted y lo saca del lugar de su comodidad y lo lleva a otro lugar a predicar el Evangelio. Puede suceder. Simplemente tenemos que creer en el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, hermano. Hemos sido unidos a Cristo de forma vital, ¿verdad? Por eso es la columna vertebral, la fe de la resurrección, y por eso recibimos la vida. O sea, por eso tenemos la vida, hermano, y poder a través del Espíritu Santo. Miren lo que dice en Romanos capítulo número 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca, dice. ¿Qué es confesar con la boca? Soy pecador, ¿no? Eso es confesar, ¿no? Confesar con la boca, dice acá en la palabra del Señor, ¿no?, que Jesús es el Señor. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos, dice, en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, acá habla del poder de la resurrección, o sea, de vencer la muerte, de volver a la vida algo que estaba muerto. Obviamente predecido por Dios, ¿verdad?, en su palabra, en muchas profecías de la resurrección de Cristo, ¿no? Desde el libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Cuando habla el Señor en el capítulo 23 de todas las fiestas solemnes, de las 6 fiestas solemnes que tiene el pueblo de Israel. Entre las 3 primeras está la Pascua, está la presentación de los primeros frutos y está el día de Pentecostés, que es lo que representa al Espíritu Santo para transformación de vida. Entonces, por eso es que es importante, hermano, para nosotros el poder de la resurrección, creer en el poder de la resurrección, mantener nuestra fe ligada al poder de la resurrección de Cristo, hermano, porque esa es, hermano, la columna vertebral o el fundamento de la fe cristiana, hermano, la resurrección del Señor, por su mérito, por su sacrificio, por el ministerio, hermano, y por la resurrección de Él es que estamos ahorita aquí reunidos celebrando. Amén. La fe de resurrección, el poder de la resurrección del Señor.
Entonces, la resurrección de Jesús cambió la historia de toda la humanidad, hermano. En tercer lugar, vamos a ver sobre la importancia ahora del poder de la resurrección para el creyente. San Juan capítulo número 11, versículos 25 y 26 vamos a leer. San Juan 11, 25 y 26 dice la palabra del Señor: le dijo Jesús. Jesús es el que está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, dice, vivirá, dice. Y luego dice, y todo aquel que vive, dice, y cree en mí, dice. No sé si usted le ha prestado atención, hermano, a esta interpretación, a estos dos versículos que son importantes, hermano, y que pueden marcar, hermano, el destino final de nuestra vida. Por eso está diciendo el Señor: el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá, dice. Entonces, si creemos en Jesús, hermano, si mantenemos nuestra fe, hermano, no voy a decir intachable, mantenemos nuestra fe activa delante del Señor con nuestro desacierto, con nuestras fallas, pero reconociendo y volviéndonos a Dios, intentando cada día, ¿verdad?, alinearnos a lo que dice Dios en su palabra, ¿verdad? Y creemos, como dice Romanos, y mantenemos nuestra fe. Dice, aunque esté muerto, dice, aunque muera, dice, vivirá, dice, porque Él es la resurrección y la vida, dice. Así que hay que mantener nuestra fe, hermano, ¿no? ¿Por qué es importante para nosotros la resurrección? Hay dos preguntas aquí. ¿Por qué es importante la resurrección para nosotros y qué beneficio nos trae? Y ahí mire en 1 Corintios 6:14 lo que dice. 1 Corintios 6:14 dice, y Dios que resucitó al Señor también, dice, no resucitará a nosotros, dice, mediante su poder, dice. Entonces, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo para nosotros, hermanos? Porque también a nosotros nos va a resucitar Dios cuando muramos. También Dios nos va a resucitar también. También vamos a volver de la muerte a la vida, hermano. No a la condenación de la muerte, hermano. No a estar con el Señor para siempre. Y no así, por eso dije al comienzo la diferencia, ¿verdad?, entre los que no creen, entre los que se pierden, no serán llevados, ¿no?, al lago de fuego que arde con fuego y azufre y serán condenados eternamente. Por eso es que es importante la resurrección de Cristo para nosotros. Como creyentes, ¿no? O sea, si somos creyentes, obviamente, ¿verdad?, mantenemos, ¿no?, esa fe de la resurrección, nos conservamos en ella. Creemos y sabemos que es importante para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué beneficio nos trae? Y el beneficio que nos trae, miren, si está notando, no seremos condenados al castigo. O sea, en otras palabras, seremos premiados, ¿no? Si no somos condenados, somos premiados. No seremos condenados al castigo eterno, sino que seremos llevados a los cielos junto a Cristo. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Poco. Seguro los otros no están preparados, ¿no? No vamos a ser condenados, hermanos, si mantenemos, por eso, nuestra fe en la resurrección, ¿verdad? No vamos a ser condenados, dice, sino vamos a ser llevados al cielo para estar con Cristo. Si vamos a estar con Cristo en el cielo para siempre, hermano, entonces ese es el significado, ese es el beneficio que nos trae el creer, ¿verdad?, en la importancia de la resurrección de nuestro Señor. Entonces no tendremos también más pena ni sufrimiento y podremos ver cara a cara a nuestro Salvador. Un día estaremos, dice, frente a frente. ¿Cuántas veces ha imaginado usted estar frente a frente al Señor así? Obviamente, ¿no?, en el tiempo y en el momento, ¿no?, de la transformación de este cuerpo mortal, porque ningún mortal puede ver al Señor. Pero sí cuando seamos transformados, pero sí cuando este cuerpo mortal sea, ¿no?, cambiado en una inmortalidad y este cuerpo no corrupto en una incorrupción,
entonces podremos estar para siempre, ¿no?, con el Señor. No tendremos necesidad más de nada. Podremos decir con seguridad que su resurrección nos trae esperanza frente a la muerte. Y esta frase, mire que es muy importante: sin muerte no hay resurrección. Por eso no es, la definición bíblica es volver, no es a la vida a lo que estaba muerto. Sin muerte no hay resurrección. O sea, si no morimos, hermanos, al pecado y a las cosas malas de esta tierra, ¿verdad?, y no nos afirmamos nuevamente, porque la resurrección significa también renovar también nuestra fe en Cristo. O sea, nuevamente hacer un compromiso con el Señor de fe, hermano, de caminar bien delante de Él. No solamente porque, como dije, ¿verdad?, de venir solo a la iglesia los domingos, o los sábados, o los jueves, o los días que venga. No garantiza eso, hermano, salvación. Una vida transformada, una vida que vive la vida, ¿verdad?, del verdadero creyente. Esa es la vida que verdaderamente, ¿no?, tiene un encuentro verdadero con el Señor. Sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección no hay iglesia. Así que puede aprenderlo este pensamiento: sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección no hay iglesia. Entonces, quiero ir concluyendo esta enseñanza. Si la resurrección de Cristo para nosotros es importante, ¿verdad?, ¿no?, en los aspectos que dije, ¿verdad?, que no vamos a ser condenados, y los beneficios que trae es que no seremos condenados al castigo eterno, sino que seremos llevados al cielo. Entonces, en último lugar, ¿no?, acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, la esperanza de los cristianos se hace realidad, hermano. Acá es lo fundamental, mire, se hace realidad por medio de la resurrección de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Así que si usted ha sido bien metódico en escuchar el fundamento, ¿no?, de esta fe, la definición de esta fe, la importancia de esta fe, ¿no?, y la esperanza de esta fe. Porque acá el apóstol Pablo, mire, voy a volver, dice, ¿no?, al versículo 12 del texto que hemos leído: no que lo haya alcanzado ya, dice. Él mismo es consciente. No es que ya sea yo salvo, dice. No es que ya yo esté en el cielo, no es que ya yo sea perfecto, dice. Sino, dice Noé, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice, por ver asir aquello por lo cual también, dice, asido por Cristo fui, dice. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice. Por eso, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice. Amén. Entonces, tanto Pablo como los discípulos y como la iglesia de hoy en día, hermano, aunque ellos quedaron, ¿verdad?, con cierto temor después de que Cristo fue crucificado. Pedro dice que agarró ahí a un grupo en una reunión, dijo, yo voy a ir a pescar. Quizás otros 2 más, 3 concordaron con la idea: no, ya no está el líder, el maestro, nos vamos a pescar, porque era el oficio que hacían ellos antes para subsistir. Volvemos a pescar. Pero el hecho no se trataba porque ya no estaba Jesús, hermano. El hecho se trataba si es que hubiesen conservado la fe en la palabra del Señor. Por eso era necesario que Jesús durante 40 días estuviera con ellos para reafirmarles nuevamente la fe, quitarles el miedo, el temor y volverlos a enviar a ellos a proseguir propagando el evangelio del Señor. Entonces había una esperanza nuevamente en ellos, ¿verdad? Trajo una esperanza a esos cristianos y se hizo realidad por medio de esa resurrección, de esa evidencia de Cristo mostrándose presente a ellos, y los reactiva nuevamente en la fe. O sea, los mueve nuevamente, ¿verdad?, a confiar, a creer y a mantener, y a obedecer el mandato del Señor. Entonces, la prueba, más concluyente, para la resurrección de Jesucristo es que Él está viviendo en nuestros corazones, o sea, dentro de nosotros. Por eso dice 1 Corintios 3:16, ¿no? Dice: ¿o acaso ignoráis que sois templo de Dios, o que el Espíritu Santo mora dentro de vosotros?
Hermanos, si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, si es Cristo a quien le hemos invitado a que entre, ¿verdad? Y es el Espíritu de Cristo que ha entrado dentro de nosotros, entonces tenemos que darle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo en nuestra vida. No es cualquier cosa que está dentro de nosotros. Es la esencia misma de Dios, ¿verdad? Es Dios mismo dentro de nosotros, ayudándonos, ¿verdad? Aún en nuestras debilidades, aún en nuestras flaquezas. Pero reconocemos que a pesar de todo ello, ¿verdad? Venimos y le declaramos al Señor y agarramos nuevamente fuerza y reactivamos nuestra fe y volvemos nuestra comunión con el Señor y seguimos caminando. Entonces, esa es la esperanza que mantiene, hermano, ¿no? Con fe, con vida, ¿no? Al creyente cuando somos transformados cada día por el poder del Espíritu Santo. Podemos decir con seguridad que su resurrección nos trae esperanza, hermano, frente a la muerte. El creyente sabe que tiene un Salvador. O sea, el que cree en Cristo, ¿verdad? Como hemos leído en San Juan, ¿no? 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida, dice. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice. Entonces, ¿no? El Espíritu Santo nos va a ayudar hasta llegar hasta el final, hermano, hasta la meta. Nos va a ayudar, nos va a dar la fuerza para que lleguemos hasta el final, porque Él vive dentro de nosotros. Si es que le hemos recibido, ¿verdad?, a Jesús como el Señor y como nuestro Salvador. Porque dice en Romanos, hermano, que el que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, dice, no es hijo de Dios. Este no es hijo de Dios. Quizás nos haga reflexionar, hermano, esta enseñanza. Nos haga meditar en cómo hasta aquí de repente hemos llevado la vida cristiana. Con desacierto, con errores, con falla. Pero si Dios nos permite que en este día de resurrección, hermano, ¿no? El Señor nos habla a través de esta palabra, ¿no? Con una reafirmación de fe, una renovación de nuestra fe en el Señor, hagámoslo, busquémoslo al Señor. Reivindiquemos nuestros votos, nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor, sabiendo, hermano, que en el Señor somos más que vencedores. En Primera de Pedro, mire, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, bendito el Dios, dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá dice, que según, dice, ¿no es? Que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer, dice. Gloria a Dios, para una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice. Y acá viene el beneficio, ¿no es? Para una herencia incorruptible, dice, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice. Y la promesa es que sois guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe, dice. Mediante la fe en Jesús, mediante la fe en la resurrección, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando sea así, ese día estaremos para siempre con el Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar un momento. Vamos a pedir que